pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ya, bacán. Entonces, ¿qué fue en lo que quedamos la clase anterior? Primero, decíamos que hay 4 funciones administrativas. Esto fue pregunta del control. La primera, decíamos que era planeación, que tiene que ver con definir qué es lo que vamos a hacer y con qué estrategias. Entonces, lo primero era, decíamos, un poco conocer a quién nos vamos a dirigir, qué es lo que a esta persona le interesa, y en base a eso, ver qué ventajas podemos obtener para, como con nuestros recursos internos y lo que está pasando en el entorno. em, Estoy grabando. En base a eso, nosotros hacíamos nuestra estrategia y decidíamos cómo íbamos a competir. Después teníamos que organizarnos, cómo vamos a trabajar, qué estructura vamos a poner para que todas estas personas, todos estos recursos que tenemos funcionen de una manera programada y organizada para sacarle el mayor provecho posible, y después aplicarlo. Decíamos de la importancia que tiene el recurso humano en que todo esto resulte bien, que teníamos que mantener equipos motivados y con líderes que sepan cómo guiar a las personas, porque cada uno va a tener sus motivaciones individuales y vamos a ver más adelante de que al trabajar en conjunto se van a dar ciertos efectos sociales que hay que tener presente. Y lo último tiene que ver con controlar cómo toda esta planificación está resultando. Y ahí hablamos de que íbamos a tener que tener indicadores que nos digan cómo nos vamos desempeñando, que tienen que ser eh, indicadores que efectivamente nos muestren los resultados y con eso podamos ir mejorando lo que no se está haciendo como corresponde y continuar trabajando con lo que sí corresponde. Entonces, teníamos estas 4 funciones y decíamos que hay que ejecutarlas todas a la vez. Esa era la respuesta correcta. No es una secuencia, esto es como para organizarnos un poco al momento de hablar de esto, pero el administrador tiene que ser capaz de desempeñar todas al mismo tiempo porque hay cosas que tenemos que estar organizando en paralelo que controlamos otras o tener que planificar y estar controlando el entorno constantemente. Entonces no es algo lineal, sino que es algo todo simultáneo. Entonces, ¿cómo empezábamos a diseñar una estrategia? Habían distintos factores que estaban involucrados. Lo primero era identificar a quién nos vamos a dirigir, quién va a ser nuestro cliente objetivo. Y ahí hablábamos con el ejemplo de que podía ser una persona mayor, hablamos de, eh, ahí alguien respondió, estuvo confundida la pregunta, pero lo habíamos dicho, así que ya. Entonces, primero, ¿a quién nos vamos a dirigir? Porque cada persona va a tener intereses distintos. Y ahí nos pusimos en el caso de abrir una farmacia y decidir a quién nos íbamos a dirigir, poniendo 2 ejemplos de clientes totalmente distintos, con necesidades totalmente distintas, que era un adulto mayor, decíamos que no tenía recursos, que necesitaba cercanía con la salud, versus quizás un adulto joven que busca algo más natural, que busca innovación. Entonces, las propuestas que vamos a hacer para estos 2 clientes iban a ser distintas. Entonces, primero decidir quién va a ser nuestro cliente, qué es lo que quiere este cliente y qué le podemos ofrecer en base a lo que necesita. Y ahí hablábamos un poco quizás para el paciente que necesita precios bajos, le vamos a ofrecer eso en base a reducir nuestros costos o en hacer convenios. En cambio, a la otra persona quizás vamos a tener que buscar proveedores innovadores, pymes, un ambiente más bonito, decíamos la infraestructura, quizá llegar a ellos por distintos canales porque era un adulto joven. Entonces no podemos ofrecerle a un cliente que no valora las cosas que, a ver, por ejemplo, si el adulto mayor necesita precios, no va a valorar de la misma manera estar en redes sociales. Entonces hay que saber qué es lo que valora este cliente para ver qué le vamos a ofrecer. Y por último, conocernos y conocer lo que está por fuera. Eh,
Vimos herramientas para analizar qué es lo que está pasando afuera y cómo nos impacta eso en lo que nosotros vamos a tomar como decisiones para la estrategia. Entonces, por aquí va la siguiente pregunta, porque decíamos cómo analizamos el entorno y qué era lo importante analizar del entorno. Y nombramos muchas cosas, como podemos analizar la competencia, y ahí podría haber sido, no sé, la estrategia de la competencia, o los recursos de la competencia, o si son muy potentes ellos, o pueden jugar de manera más agresiva, eso con la competencia, pero además decíamos que hay un entorno político, económico, social, legislativo. Hablamos ahí de varios ejemplos de lo que hay que tener presente. Y después de eso viene el análisis interno, que es qué es lo que tenemos nosotros para hacer frente a estas variables. Y ahí hablamos de que van a ser nuestras fortalezas y lo que nos falta van a ser debilidades. Y lo del entorno es lo que nos puede dar oportunidades o nos puede amenazar el negocio. Entonces hay que hacer un cruce de estas cosas para llegar al FODA, que no alcanzamos a verlo creo en la clase pasada, pero ahora lo vamos a ver. Es este cruce entre estos 4 factores: fortalezas, debilidades, que son nuestras, oportunidades y amenazas, que son del entorno. Entonces ya tenemos los factores del cliente, factores externos, factores internos, y con eso generamos la estrategia. Tenemos que tener presente todo esto para ser realistas y decir, esto es lo que nos conviene, esto es lo que podemos hacer para el cliente que elegimos. Y después vimos un poco de las herramientas, decíamos que había una que se llamaba PESTEL, por las iniciales de lo que analiza, que era político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Y hablamos un poco de que legal y político va un poco ahí de la mano. Cualquiera de estas cosas que hayan nombrado podría haber estado bien. No era lo único, pero eran, por ejemplo, algunas cosas que podrían haber nombrado. Decíamos que el entorno político tiene que ver con las instituciones, con el gobierno que esté de turno, porque asociado a lo legal van a haber cambios de política y van a ir muy de la mano con lo que tengamos cambios legales con los políticos. El entorno económico, que tiene que ver con cómo está el país, por ejemplo, en este momento la desocupación, cuánta gente tiene efectivamente poder adquisitivo, cómo está la inflación en este momento. Entonces eso nos va a dar una indicación de nuestras oportunidades o las amenazas. El entorno social. Ya, entonces, siguiendo con esto, el entorno social, que pueden haber cambios en las tendencias, en las modas, en el acceso a los distintos canales que tienen ahora las personas, y eso iba a ir de la mano con los cambios tecnológicos. Todo se mueve muy rápido, la fidelización a las marcas, a mantener la reputación de marca, porque necesitamos buscar fidelización, en cómo se están moviendo quizás las personas, si están yéndose a un ambiente, volviendo un poco a lo natural, a los ambientes rurales, o si se está urbanizando la sociedad. Todo eso hay que tenerlo presente antes de entregar una propuesta. Tecnológico, y decíamos que está súper importante ahora lo del Big Data, que es obtener mucha información del cliente en base a los movimientos que haga en su día a día tecnológico. Entonces, cómo esa información se está utilizando hoy en día para saber y conocer mucho más a nuestros usuarios. Ecológico, porque hoy en día hay una importancia y una responsabilidad importante que se le exige a las corporaciones respecto a que apliquen medidas concretas hacia la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente. Entonces todo eso nos va a exigir cambios, ya sea de materias primas que utilicemos, ya no, quizás no vamos a poder utilizar plástico, o cómo nos encargamos de nuestros desechos, o
la huella de carbono que generan nuestros vehículos, todo eso hay que ir de repente modificándolo porque puede impactarnos negativamente con los clientes. Y legal, que decíamos, muy de la mano con lo político y que muchas veces se encierran juntos, como al momento de hacer el análisis. Cambios de normativa principalmente, cosas que puedan fiscalizar que antes no, exigencias que antes no se hacían y ese tipo de cosas. Y después hablamos de que no es la única herramienta, porque también hay otra que nos da un poco indicios de qué es lo que está pasando en el mercado en base a las personas que nos impactan a nosotros, que pueden ser nuestra competencia o nuestros usuarios y proveedores. Decíamos, por ejemplo, la posibilidad de que entren más personas al juego y que eso iba a depender de las barreras de entrada y cómo reaccionaban nuestros competidores. Aquí era otra cosa que se podía analizar. Decíamos, por ejemplo, para entrar al mercado de las farmacias hay barreras de entrada altas, porque necesitas invertir harto para tener un inventario inicial, necesitas pagarle a un director técnico, necesitas tener personal capacitado como auxiliar de farmacia, necesitas tener proveedores, una línea de suministro. Entonces son hartas cosas que hay que armar, necesitas autorizaciones, muchas cosas que tienes que tener para recién poder entrar al mercado. Y hay un mercado bien concentrado que probablemente no esté reaccionando muy pasivamente a la entrada de nuevos competidores, sino que cuando un negocio grande quiere entrar en un mercado concentrado, van a tratar de sabotear un poco, van a empezar las guerras de precios y eso es un juego de amenaza. No así, decíamos, por ejemplo, abrir la sandwichería, que quizá lo puedes abrir en tu propia casa, quizás lo pueda atender el mismo dueño, barrera de entrada baja, que puede ser favorable al momento de tú abrir tu propia sandwichería, pero que te significa que rápidamente quizás se llene el mercado de competidores. Entonces eso también hay que analizarlo. El poder de negociación de los clientes, decíamos que mientras menos clientes tengas que te compren en mayor cantidad, tienen más poder de negociación. ¿Qué significaba esto? Por ejemplo, dijimos Falabella, que todos en algún momento podemos ser clientes de Falabella, somos muchos, entonces cada uno de nosotros tiene poco poder frente a ellos. Yo no puedo ir a Falabella y decirles, oye, sabes que bájame 500 pesos la polera, si no, no te la compro. O sea, se ríen en tu cara porque, o sea, da lo mismo, tengo millones de clientes, da lo mismo. En cambio, si yo soy proveedor de Salcobrán y Salcobrán me compra el, no sé, 60% de mis productos y Salcobrán me dice, oye, es que bájame 500 pesos o no te lo compro, tiene mucho mayor poder de negociación. Entonces, dependiendo del peso y la cantidad de clientes que tú tengas, aumenta el poder de negociación. Entonces ellos pueden presionar un poco ahí a que tú tengas que bajar los precios y el poder de negociación quizá era otra cosa que se podía nombrar. Y también hacia el otro lado, mis proveedores. En el caso de que existan muchos proveedores, así como ya decíamos, no sé, vasos plásticos, lo que sea, me dice, oye, ¿sabes que te voy a subir 300 pesos? Tú le dices, da lo mismo porque le compro a otro, porque hay muchas opciones. No así si yo tengo un proveedor exclusivo de flores de Bach, no sé, solamente hay dos proveedores y uno te dice, ya te quiero subir el precio y vas a tener que ir a cotizar con el otro y si estos dos se ponen de acuerdo, van a tener mucho poder de negociación. Entonces ahí siempre importa mucho en qué porcentaje te venden. Y después otra fuerza que tienen el entorno puede ser la amenaza de productos sustitutos. Y decíamos que esto era muy difícil de dar ejemplos porque es algo que hay que adelantarse y que generalmente uno no se imagina. Y ahí salió un buen ejemplo que era, por ejemplo, el celular, que por ejemplo una calculadora, un proveedor de calculadoras, que jamás iba a imaginar de que iba a venir algo totalmente distinto y te iba a reemplazar. Y con eso tenía que ver un poco, con que tú no te imaginas que es algo distinto. Eh, bueno, el celular reemplazó demasiadas cosas, entonces ahí aplicaba un buen ejemplo, porque
reemplazó, qué sé yo, diccionarios, porque ahora puedes traducir ahí mismo, reemplazó el diario en papel. Entonces hay muchas cosas que era difícil de ver que podría pasar, porque era algo distinto. Y ahí estaba la diferencia entre un competidor y un sustituto, porque el competidor tú lo visualizas más fácil, es alguien que va a venir en la misma que yo, va a jugar igual, tiene estrategias quizás distintas, pero viene con el mismo producto, con el mismo servicio. En cambio, el sustituto es algo que tú jamás te ibas a imaginar. Y es casi muy difícil de visualizar porque requiere mucha, incluso creatividad, de imaginar que algo distinto podría llegar. Y las maniobras que pueden hacer mis competidores ya cuando estamos establecidos y empiezan las guerras de precios, las guerras publicitarias, sobre todo cuando dos competidores ofrecen prácticamente lo mismo. ¿Qué pasa con las cadenas? Eh, Su público objetivo es el mismo, las estrategias son casi las mismas, entonces entran mucho en la guerra de precios, en tratar de mejorar y diferenciarse, pero es una guerra bastante agresiva. Lo que se da también con, en general, monopolios. El, el Papa John's con Domino's Pizza o, decíamos, Pepsi, Coca-Cola. O sea, siempre hay una guerra muy potente ahí entre esas marcas que compiten por lo mismo. Y eso era todo lo que se podía más o menos analizar del ambiente con estas dos herramientas, que eran el Pestel y las fuerzas de Porter. Y todo lo que había que tener en consideración un poco antes de entrar a jugar en un mercado. Y era lo que nos iba a dar las amenazas y las oportunidades. Hasta ahí creo que llegamos a la clase pasada. ¿Alguna duda de lo que quedó? ¿Cómo les fue en el control? Porque más o menos ahí estaban las respuestas. Ya. Entonces, seguimos con ya entrar de lleno a lo que nos falta, y es primero hacer un análisis de esto para ponerlo en práctica. Y no nos quedemos solo en la teoría. ¿Por qué? Porque el trabajo final grupal es hacer un modelo de negocio. Ustedes van a tener que analizar el entorno externo, el entorno interno, ya sea algo imaginario, propuesto o algo real, que es una empresa que ustedes quieren analizar, que ya existe. Van a tener que armar una estrategia, van a tener que describir a su cliente. Entonces es importante que vayamos como pasito, de a poco, haciendo las etapas. Como ya vimos cómo hacer el entorno externo, vamos a hacer ahora una actividad para poner en práctica esto, en un caso podría ser incluso real. Algo más o menos actual con el tema de las vacunas que se lanzaron del COVID y hace un tiempo cuando estaba partiendo. Entonces, supongamos que hay un laboratorio nuevo que se quiere introducir en este mercado, quiere lanzar una nueva vacuna, em, y queremos analizar un poco qué factores del PESTEL, en particular, veamos el PESTEL, tendría que analizar esta persona, este laboratorio, para poder lanzar una vacuna al mercado. Podemos ver también aquí un poco lo de los competidores, viendo lo de las herramientas de Porter, pero quedémonos con esto, como puede que no sean todos, esto es como lineamientos, pero puede que para un negocio en particular quizá lo tecnológico no le influya o lo social no le influya, pero tratemos de buscar para cada cosa. Político y legal se los acepto que lo dejen juntos, porque pasa muchas veces. Entonces, primero voy a separarlos en, no sé, parejas, grupos de tres. No sé si ustedes ya tienen pensado con quién trabajar. Ya, en lo que quedamos. En que las empresas eran entonces distintas y por eso cada uno tiene que hacer su propio análisis de recursos y capacidades con los que hacer frente al entorno. Y en base a eso, hacer mi estrategia. No puedo hacer una estrategia diferenciadora eh, máxima si es que no, si es que me faltan recursos, o no puedo hacer una de costo si es que en realidad las materias primas son muy caras. Entonces, en base a lo que tengo, me falta personal, la verdad es que mi capacidad productiva no es tan alta.
tengo que ser realista con lo que tengo y lo que me falta para poder competir como quiero. Y ahí armar mi estrategia. En base a las otras cosas que ya hemos visto, igual, ya elegimos al cliente, vimos cómo está funcionando el entorno, se suma esto. Entonces, la habilidad va a depender de, ya sabemos, qué tan atractivo es el sector donde nos encontramos, qué tanta posibilidad hay de que entren nuevos competidores, de que el usuario tenga mucho poder de negociación, todo lo que ya hemos visto, más lograr ventaja en base a lo que tengo. Entonces, no todos los recursos que yo tengo me van a servir para sacar ventaja. Tienen que cumplir ciertas condiciones. Aquí también tengo una clasificación que hay de los recursos, porque hay cosas que dijimos son tangibles, son infraestructura, son tecnología, una estructura organizacional igual se considera tangible, como yo organizo mi personal, o sea, si yo tengo un organigrama claro, eso yo lo puedo ver, como yo tengo claro mi cadena de mando, pero también habían cosas intangibles como la reputación, la imagen de marca. El recurso humano se considera tangible e intangible. A ver, está la parte tangible, que es contar con el suficiente, pero también hay algo intangible, que es el conocimiento que me trae esta persona. Eso yo no lo puedo medir como tal. Yo no puedo decir qué tanta expertise tiene esta persona, qué tan capacitada es la persona. Es algo que hay como sugerencias de cómo se puede medir el recurso intangible y de la importancia que tiene el recurso intangible. Pero hablamos de intangible cuando es difícil de dimensionar, de medir. ¿Cómo mido la reputación? O sea, yo puedo decir tengo 3 locales, pero no puedo decir tengo 3 de reputación. No, no hay una escala eh, de mi conjunto, por ejemplo, de recursos humanos. Saben muy bien lo que tienen que hacer porque llevan años haciendo lo mismo, pero ¿cómo lo mido? Es algo que yo sé que tengo, pero no lo puedo dimensionar como tal. Entonces ahí hablamos de intangible. Cultura empresarial, cómo las personas trabajan, sé que está, pero no lo puedo medir. Entonces ahí hablo de intangible. Todo esto, independiente si es tangible o intangible, tiene que cumplir con ciertos requisitos para que me sirva. O sea, no me sirve, puedo tener muchas cosas que no me sirven en realidad para sacar ventaja. Tiene que ser valioso. Significa que me va a servir para ser superior o distinto. Que me permita efectivamente aprovechar oportunidades y superar amenazas. Eso es como lo primero, que sea valioso. Pero hay otras cosas. Tiene que ser escaso, tanto para personas que ya están compitiendo o como para los que van a querer competir. Por ejemplo, tecnología. Yo puedo decir, tengo los últimos equipos que existen en el mercado. Ya, pero hay muchos más que otros podrían comprar. O sea, está en el mercado, está disponible tener esta tecnología. Entonces, como está disponible, otro más lo podría adquirir. Aquí hablamos de un poco comprar, quizá invertir para tener más recursos. Ya podría venir otra persona y comprar lo mismo. Por ejemplo, tecnologías o certificaciones. O sea, yo puedo pagar para que me certifiquen de algo, yo cumplo esta normativa, ofrezco calidad, soy mejor en esto, pero la certificación sigue estando disponible en el mercado para que otro competidor vaya y la adquiera para sí. Entonces ahí me puede restar un poquito de puntos qué tan útil es este recurso para diferenciarme. Y lo otro es que no sea imitable, que puede ser similar a escaso, pero aquí hablamos un poco de que me copien, más que de que se compren cosas, de que me copien. Por ejemplo, yo puedo decir, no, es que nosotros entregamos en 90 minutos, ya, pero te lo pueden copiar. O sea, no es algo que nadie más pueda hacer en el tiempo. Entonces ahí hay como un buen ejemplo. O puedo hacer, no sé, un servicio personalizado de ponerle el nombre al café, ya, pero eso igual te lo podrían imitar, así como que esa quizás no es como tal tu ventaja competitiva, tendrías que buscar otras cosas, porque eso es muy copiable. Esas 3 como características son las que me darían una utilidad importante para mi recurso. Y es importante también lo que me falta. Y ahí un poco, puedo decir algo un poco sucio, pero ¿qué es lo que yo puedo copiar? Porque
también yo tengo competidores, pero a la vez yo soy un competidor. Entonces igual puedo copiar, igual puedo adquirir cosas que los otros tienen, si veo que al otro le resulta. Entonces, bueno, esto es un poco una constante lucha por ganar participación de mercado, es un juego constante ahí de mover la estrategia. Entonces siempre invertir en mejorar. Entonces aquí ya tenemos un poco este cuadro que les vengo mostrando constantemente para construir la estrategia. Tenemos el análisis externo y las herramientas que nos van a dar las oportunidades y amenazas. Ahora tenemos el análisis interno, que es buscando mis recursos y capacidades. Y con esto llego al FODA. Eligiendo a mi cliente, ya tengo todo para una estrategia. Entonces ahora veamos el FODA. Cuando hablamos de FODA, hablamos del cruce de externo e interno. Tengo cosas propias mías, fortalezas y debilidades. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me falta? Y el entorno me va a entregar oportunidades y amenazas. Entonces vamos viendo ejemplos múltiples de lo que podría ser. Puede que mi fortaleza sea, ya hablamos, recursos con los que cuento. Esos son recursos con los que cuento. Entonces podría ser infraestructura, podría ser el capital humano capacitado, podría ser contar con tecnologías, podría ser las certificaciones, podrían ser que en algún momento me podrían significar una fortaleza, que quizás con el tiempo la voy a perder, pero en un cierto momento quizás es mi fortaleza. Debilidad va a ser el recurso o capacidad que me falta. Por ejemplo, una atención postventa. El cliente constantemente me pone reclamos en el CERNAC porque se siente abandonado en el postventa. Entonces tengo que identificar que eso es algo que tengo que implementar. Quizás me está saliendo muy caro pagarle a un tercero para que me distribuya mis productos. Y quizás me conviene implementar mis propios vehículos. Entonces ahí, si estoy perdiendo plata en pagarle a alguien, es una debilidad y es algo que podría yo implementar. Quizás me faltan alianzas. Decíamos, por ejemplo, si yo quiero ofrecer medicamentos baratos, quizás me falta la alianza con la Cenabast o con alguna droguería que venda al por mayor y me haga descuento, o con medios de pago que ofrezcan facilidades de pago, no sé. Cosas que yo vea que quizás la competencia tiene y a mí me falta. Esa es como una manera fácil de identificarlo, pero igual hay que tratar de ir más allá que copiarle a la competencia. Oportunidades, vimos muchas en todas las que estuvimos conversando, nichos de mercados que no estén cubiertos, generar una imagen de marca confiable. Puede ser una oportunidad cuando la gente desconfía. Decíamos, por ejemplo, desconfía de las vacunas. Está la oportunidad de darte a conocer como confiable. Eh, Otra oportunidad que puede ser vender al por mayor. Entonces así le voy a eh, abaratar costos, no sé, al cliente. Hay cosas que se pueden aprovechar del entorno, aquí es del entorno. Lo mismo que la amenaza, tiene que ver con el entorno. Una amenaza puede ser un exceso de regulaciones o regulaciones muy cambiantes. En general, ambientes como demasiado dinámicos que me puedan cambiar las reglas del juego. Delincuencia, que me signifique mucha pérdida, que me roben los camiones, cosas así. Que las barreras de entrada, hay cosas que pueden ser oportunidades y amenazas, pero hay que identificar si es más oportunidad que amenaza, porque, por ejemplo, fuerte barrera de entrada, podríamos decir que es una amenaza para poder entrar. O sea, para mí va a ser difícil entrar, y eso es una amenaza, pero a la vez, una vez que yo estoy adentro, eso es una oportunidad, porque significa que va a ser difícil que entren nuevos competidores. Entonces depende de cuál es mi posición en el juego. Si estoy tratando de entrar, va a ser difícil, pero si yo ya estoy adentro, es bacán que no puedan entrar. Entonces ahí tengo que ver mi propia posición. Em, no contar con recursos para hacer la guerra de precios. O sea, si a mí mi competidor me da 1000 patadas en hacer ofertas y yo no puedo contra eso, va a ser una amenaza. Entonces ahí todo esto es subjetivo, no todas las empresas son iguales, no todos los entornos son iguales, y hay que hacer el propio análisis.
Yo les dejé una lectura y se la subí y todo. Y esa lectura tenía que ver con un FODA. Entonces, igual les voy a dar ahora un tiempo para que comenten qué conclusiones sacaron o si no lo leyeron para que lo lean y puedan participar. Eh, y justamente esta lectura nos presentaba distintas fortalezas porque nos mostraba recursos, nos mostraba oportunidades, nos hablaba de cosas que faltaban y nos hablaba de amenazas, nos hablaba de los cuatro factores. Entonces, ahora les voy a dejar unos minutitos para que comenten la lectura y entre todos hagamos un análisis de cómo nos fue. No me acuerdo de los grupos, van a tener que decírmelos de nuevo porque cerré la sesión. Ya, Andrea estaba con Camila Rojas y Danixa Paredes. mm, Brian estaba con Kevin, ¿no es cierto? Carla con Daniel. Catalina, ¿Puedo estar con Kevin y Yocho? ya. Mm, Yo con la Javiera, profe. espérame, entonces Kevin está con Catalina.